al Constitucional Consejo de la Judicatura. Además, creando una figura que, según el gobierno, es meritoria por el solo hecho de que en ninguna parte del mundo se ha hecho antes. Y es que se va a elegir por voto popular a los magistrados de estas tres instancias. Entonces, dice, bueno, ¿y cómo se va a votar? ¿Qué se va a hacer? El gobierno no sabe, solo sabe que hay que hacer elección para culminar el empoderamiento del conjunto de los poderes. Hay que hacer notar acá que cuando se está hablando de elección, se está haciendo entre comillas esa designación, porque lo que le interesa básicamente al Poder Ejecutivo es tener un tribunal constitucional listo, preparado, para que en un momento dado, en unos años, en pocos, pase a ese tribunal constitucional la interpretación de si Evo Morales puede reelegirse o no nuevamente. Entonces necesitan una seguridad absoluta. Como la Corte Suprema también estaba deficitaria de magistrados, por renuncias, procesos, etc., Evo Morales va eligiendo personalmente y él posesiona personalmente en la Corte Suprema de Justicia a muchos magistrados que hoy son candidatos a las próximas elecciones. Elecciones siempre, reitero, entre comillas, elección que tiene sus bemoles en la medida en que, como lo vamos a ver después, es uno de los elementos de la crítica, de la situación crítica que tiene que enfrentar en su momento Evo Morales. Pero al empoderarse del Ministerio Público, del Poder Judicial, se ha generado el instrumento para el proceso de judicialización de la política. Proceso de judicialización de la política que tiene, en primer lugar, las siguientes consecuencias. Uno, barrida total de lo que se considera verdadera oposición. Es decir, que el opositor deja de ser opositor para convertirse en delincuente, porque se ha armado ya el marco jurídico para que tal o cual situación sea una situación de comisión de delito, una situación delincuencial. Entonces el opositor deja de ser opositor para convertirse automáticamente en delincuente con sentencia y condena previas. Porque además, antes de que se proceda a ningún juicio, es el presidente de la República o el vicepresidente de la República el que anuncia que van a ser juzgados y que están condenados. Lo que obliga, evidentemente, a esa gente previamente condenada, por lo menos a ponerse a salvo. Entonces inventan una forma de exilio forzoso, que es decir, señor, escape usted ilegalmente, normalmente ilegalmente, o como pueda, como logre la ayuda que sea, pero o se atiene a su próxima sentencia, que ya sabe usted que es condenatoria. Que es el fenómeno, uno de los fenómenos que estamos viendo acá. Luego, la segunda consecuencia es la afirmación de la ilegalidad como doctrina gubernamental. Y aquí entra nuevamente el teórico. La ilegalidad como doctrina oficial, dice Evo Morales, por encima de lo jurídico es lo político.
Quiero que sepan que cuando algún jurista me dice, Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal, bueno, yo le meto por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados, si es ilegal, legalicen ustedes. ¿Para qué han estudiado? Y para que no quede ninguna duda, estar sometidos a las leyes es perjudicarnos. Aunque digan que es inconstitucional, nuestros decretos, nuestros hechos, no importa. Creo que no hay que esperar las leyes. Hay que seguir trabajando con decisiones políticas y si nos demandan la inconstitucionalidad de nuestros decretos supremos, será el pueblo quien juzgue y de esa manera seguiremos identificando a los enemigos que no quieren el cambio. Los mejores tratadistas de derecho no lo hubieran expresado con más claridad. Entre tanto, tercera consecuencia, viene la ofensiva a los medios de comunicación. Y la ofensiva a los medios de comunicación tiene dos brazos. Uno, las compras de medios. Se pagan muy buenos precios por estaciones de televisión, por radios, se crean nuevas, etc. Y el amedrentamiento. El amedrentamiento a dueños de los medios. No son agentes de policía que entran a una estación de televisión, interrumpen un programa y creo que en ese momento yo contaba con un programa de mucha influencia semanal, se llamaba Momento de Opinión. Nunca fue un policía, nadie me esperaba en la calle, nunca fue alguien que intervino el programa y me dijo, don Cayetano, usted nos acompaña y vamos a una comisaría. Nunca. Fue un inspector de impuestos donde el dueño de la estación televisora le dijo, quiero que sepa que a partir de este momento todos los días vamos a estar acá. Vamos a revisar toda la historia de la empresa y vamos a tenerlo a usted del cogote. Cuando él dijo, pero esto es injusto, un emisario del gobierno le dijo, querido hermano, pero no te das cuenta, no son los impuestos, es Cayetano. Fue el dueño de la televisora el que mandó a un pariente, no tuvo el coraje de llamarme a mí, mandó a un pariente a decirme que eligiera un día del mes para finalizar mi programa. O sea, son los empresarios, los dueños, los que se encargan, por la vía del amedrentamiento, de limpiar lo que era más importante, limpiar los espacios de opinión en la televisión. Pero este señor va a seguir escribiendo, no importa, porque resulta que Bolivia es uno de los países donde menos se lee periódicos y menos las páginas de opinión. O sea, si este señor quiere decir todas las cosas que dice todas las semanas, que diga nomás, pero que no esté en la televisión. Porque eso sí llega. Entonces, la limpieza de los programas de opinión en los medios de comunicación fue una de las cosas más importantes que se hizo. Y aquí quiero hacer una aclaración. El miedo no era exclusivo de los medios de comunicación, que, claro, con el amedrentamiento no solamente se deshacen de factores de opinión, factores humanos de opinión, sino que empiezan a ser más precavidos en sus noticias y en la manera de dar las noticias. Este miedo, porque el gobierno sí tiene una percepción muy correcta en un momento dado cuando dice el miedo es más barato que la represión y puede ser tan eficaz como la represión. Entonces aplica la teoría del miedo y
la gente se va, por decirlo de algún modo claro, se va arrugando. Yo recuerdo que cuando, porque este miedo, reitero, no solamente para los dueños de medios de comunicación, sino que es general y muy específicamente centrado en los sectores empresariales. Yo recuerdo, yo estaba a cargo, me había invitado a hacerme cargo de un periódico en Santa Cruz, me había invitado a Branko Marinkovic y me hice cargo del periódico El Día para hacer una transformación crítica cuando comenzó la ofensiva mortal contra Aerosur. Y yo recuerdo haber ido a la oficina de Humberto, me da mucho gusto verlo, para expresarle mi solidaridad a nombre del periódico, porque yo estaba francamente escandalizado de que mientras se producía una ofensiva brutal, general, espantosa contra Aerosur como empresa privada, ninguna de las organizaciones empresariales, ninguna, ni locales, ni nacionales, ni CAINCO en Santa Cruz, ni otras organizaciones empresariales en Santa Cruz, ni la Confederación de Empresarios Privados había dicho una palabra de solidaridad con Aerosur y con Humberto Roca. Era verdaderamente escandaloso, con anécdotas ridículas como el hecho de que el entonces presidente de la CAINCO, de la confederación más importante, simbólica, emblemática de Santa Cruz, de comercio, industria, agricultura, estaba en una sala de preembarque para ir a un seminario a México. Lo vio el ministro de Gobierno, dijo, a ver, a ese agárrenlo. Llegaron dos agentes con la finura que caracteriza normalmente a los agentes, del cogote a la comisaría de policía, y bueno, ¿y de qué se lo acusa? Y no sabían de qué. Entonces, presidente de CAINCO, nada menos, preso en una comisaría de policía en Santa Cruz. ¿Cómo puede ser? Va el ministro del Interior a ver qué ha pasado. Y dice, no, hombre, han cometido un error, han metido la pata, esto es inútil, vayan, déjenlo en la calle, los periodistas esperando. Dice, señor Paz, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado con usted? No, no ha pasado nada. No ha sucedido absolutamente nada. Yo vine voluntariamente. ¿Y a qué vino voluntariamente? No sé, a aclarar alguna cosa que alguien quería aclarar. Algo más, les pido por favor no hacer lío de esto. Y he pedido a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia que no haga nada. El miedo es más barato que la represión. A todo esto, bueno, los apoyos internacionales y un Lula da Silva militantemente inscrito en la tarea de implementación del nuevo proyecto, sus visitas a Cuba, sus reuniones con Hugo Chávez y una debilidad casi sospechosa por Evo Morales, que a veces lo impacientaba un poco, pero que las críticas en Brasil, pero le acepta todo a Evo Morales, sí, le acepto a todo a Evo Morales, sí, la gente no se daba cuenta que en realidad Lula estaba manipulando todo este proyecto totalitario, todos los casos desde Cuba hacia abajo, como parte de una estrategia nacional brasileña.
A él le interesaba